Bienvenidos a la primera sesión de octubre, ya no sé cuál es, creo que la quinta del seminario junior. En esta ocasión está Tonatiuh Matos y nos va a hablar de, bueno, no he notado el título de su plática, pero es teoría de Ramsey, no, ¿qué? Principios de Principios de compacidad en la teoría de Ramsey. Entonces, a ver si lo entendemos, pero yo creo que sí. Gracias, Caleb. Creo que un título alternativo para la plática sería ¿cómo demostramos que algo finito es cierto si tenemos el caso que el infinito es cierto? A lo mejor es un poco más amable. Entonces, voy a empezar escribiendo la sucesión de números naturales. Y voy a pensar en una coloración de dichos números, en blanco y rojo. Algo así. Entonces el juego consiste en encontrar una sucesión aritmética finita que solo ocupe elementos que fueron coloreados de un mismo color, es decir, que sea monocromática. Entonces, una pregunta es si, dada cualquier coloración en dos colores, puedo encontrar alguna sucesión finita aritmética que resulte ser monocromática. Entonces, antes de empezar a escribir resultados, me gustaría convenir algo de notación, que debería ser bastante natural, pero para ponernos de acuerdo. Entonces, primero, n pizarra van a ser los números naturales positivos. Omega, por ponerle otro nombre, van a ser los números naturales contando el 0. Si n es un número natural, entonces la casita de n van a ser los primeros n números naturales, o sea, 0, 1, así hasta n-1. Después, cualquier función c que vaya de algún conjunto en alguna casita R es llamada una coloración y R va a ser el número de colores. Entonces, pensándolo así, esta es la coloración y estos son los colores, ¿no? Entonces, un subconjunto del dominio A es monocromático. Si todos los elementos de B fueron pintados de un mismo color. Una manera muy compacta de escribir esto es, si tomo la coloración y la restringo a los elementos de B, eso me da una función constante. Esa constante es el color. Y finalmente, para cualquier conjunto A, voy a definir lo siguiente. La casita de A la menor que omega van a ser los subconjuntos finitos de A. Si no les gusta esto de omega, a partir de ahora y para el resto de la plática pueden pensar que omega es una lemniscata mal hecha, una cosa así, ¿no? Si kappa es un cardinal, por ejemplo 1, 2, 3, 4, entonces la casita de A a la kappa, siguiendo una notación parecida a esta, van a ser los subconjuntos de A de tamaño kappa. ¿Sí? Entonces el primer resultado que hace referencia a esto que dibujé aquí es que sucede lo siguiente. Siempre que yo tenga una coloración de los números naturales en dos colores, yo voy a poder encontrar una sucesión aritmética finita cuyo rango es monocromático. Entonces, para decirlo corto, diré que la sucesión es monocromática. Entonces, a ver, tal vez debí escribirlo así. Si K es cualquier número mayor o igual que 2, para no trivializar las cosas. Siempre que yo tenga una coloración de los números naturales en dos colores, entonces lo que va a suceder es que va a existir una sucesión A de longitud K, de manera que A es una sucesión aritmética monocromática. ¿Sí entiende el enunciado? Entonces, la cosa es que lo que dice el enunciado es que para cualquier K que yo me quiera inventar, en cualquier coloración voy a poder encontrar una sucesión aritmética de esa longitud. Dicho de otra manera,
para cualquier coloración puedo encontrar sucesiones aritméticas arbitrariamente largas, porque la K es arbitraria y está fija desde arriba. Entonces, un corolario de este teorema es el teorema de Van der Waerden. Me parece que el año es 1927. Entonces, lo que dice es, como solo estoy buscando sucesiones aritméticas finitas, una pregunta natural es si realmente necesito colorear a todos los números naturales para encontrar una sucesión de una longitud dada. Y la respuesta es que no. De hecho, me puedo fijar en un segmento suficientemente largo de naturales para que en cualquier coloración de este pueda encontrar mi sucesión con la K fija. Entonces, nuevamente, buscando una sucesión de longitud K, lo que sucede es que va a existir algún número natural n que depende de K, de manera que cualquier coloración, no de los números naturales, sino ahora solo de este segmento, voy a ponerlo como 1m, el intervalo 1n, nuevamente en dos colores. Entonces existe pues la misma conclusión que tengo en el teorema. Existe una sucesión de longitud K, que de hecho va a caer en 1,n, que es aritmética y monocromática. Entonces parecería, los resultados son equivalentes, pero a mí me interesa demostrar que esto implica esto. En vista de que la otra es trivial, pues cualquier coloración de 1n la puedo extender a una coloración de todo n, de todos los naturales, pues. Entonces, la demostración iría como algo así. Primero, para no estar escribiendo sucesión aritmética finita, le voy a poner un nombre. Entonces, si F es la familia de sucesiones aritméticas en n, entonces esto a lo mejor no va a tener mucho sentido ahora, pero vamos a escribir a R como 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Sabemos que la familia F consiste, según la notación que tengo definida ya, de puros subconjuntos finitos de n, abusando un poco del lenguaje, no distinguiendo entre qué es el rango y qué es la sucesión tal cual, pero una sucesión finita aritmética en particular es un conjunto finito de números naturales. Y de hecho es positivo porque solo estoy buscando sucesiones de longitud al menos 2, ¿no? Si no, no es cierto, pues. Entonces, tengo que se cumple esto. Ahora, lo que yo quiero hacer es, suponiendo que esto es cierto, quiero demostrar que existe este número natural n que cumple lo que dice el teorema. Entonces, una manera de demostrar esto es suponiendo que esto no se cumple. Y de alguna manera quiero contradecir lo que dice el teorema que estoy dando por hecho. Entonces, voy a negar que este teorema es cierto y con ello voy a negar que este teorema es cierto. Entonces, la negación, y es la hipótesis que yo voy a suponer, es que no existe un número natural que dependa de K, de manera que cualquier coloración de esto me produce una sucesión aritmética monocromática, es decir, un elemento de F monocromático. Entonces, voy a suponer que para cualquier número natural n, esto no es cierto, es decir, hay alguna sucesión que no produce sucesiones aritméticas, hay alguna coloración, perdón, que no produce sucesiones aritméticas monocromáticas. Entonces, para que coincida, le voy a poner el índice n. Siempre hay una sucesión de longitud, perdón, una coloración de 1n en dos colores, porque r es igual a 2, de manera que no produce sucesiones aritméticas monocromáticas. Una manera sucinta de decir eso es que cualquier elemento h en F, donde h va a ser una sucesión aritmética finita, resulta que si yo tomo esta coloración y la restringo a h, esto no me da una constante. ¿Sí? Eso es negar que h sea monocromático, según la definición que escribí aquí. Entonces, lo que quiero hacer para demostrar que el teorema es falso es producir una coloración de todo n que no tenga sucesiones aritméticas finitas monocromáticas, o sea, elementos de F monocromáticos. Entonces, lo que queremos es una coloración de todo n en R colores sin elementos monocromáticos
en F. Entonces, para construir dicha coloración, voy a hacer un argumento recursivo. Entonces, mi primera afirmación es que sucede lo siguiente. Esta es la hipótesis, ¿no? Entonces, yo afirmo que existen dos cosas. Existe una sucesión indizada por los naturales de conjuntos y existe una sucesión de, ¿qué le puse? R, de colores. O sea, cada uno de estos es un color de los R colores que tengo disponibles, ¿no? Y de tal suerte que se satisface lo siguiente. Cualquier I en N cumple que el conjunto CI más 1 de estos que están acá arriba coincide con las coloraciones, no he usado N, ¿verdad? Bueno, las coloraciones que existen por hipótesis en el CI anterior, de forma que al elemento I más 1 le asignan el color I más 1. ¿Sí? Entonces yo afirmo que existen estas dos sucesiones y con esa sucesión voy a construir mi coloración de todo N. Entonces voy a hacer un diagrama para que tenga sentido esto. Y una manera de hacer esto es, puedo considerar una tabla de los números naturales. Sí. I más 1 es muy grande, en algún momento va a ser más grande que R. Yo creo que ahí quisiste decir otra cosa. Ah, claro, sí. Sí, una disculpa, gracias por la corrección. Me refiero al I más unésimo color. Sí, si no tendría todos los... Sí es importante que sea una cantidad finita de colores, pues, ¿no? Entonces, si yo me fijo en todas las coloraciones que tengo por hipótesis, como que puedo formar una tabla. Por ejemplo, C1 va a colorear al intervalo 1, 1, o sea, al 1, y digamos que le asigna el color blanco. Y los demás no los colorea, pero eso no importa, ¿no? Entonces, C2 a lo mejor le asigna otro color, digamos rojo, a 1. Y digamos que 2 también lo colorea de blanco. Entonces, digamos que C3 hace algo así. Y este de blanco. Y esto para todas las coloraciones y para todos los números naturales, ¿no? Entonces, me voy a fijar primero en los colores que las coloraciones le asignaron al número 1. Hay una cantidad finita de colores, pero como hay una infinidad de coloraciones, esta columna es infinitamente larga. Entonces, quiero convencerlos de que si hay una cantidad finita de colores que colorearon una columna infinitamente larga, algún color fue usado una infinidad de veces. Es el principio de las casillas, pichoneras, palomar, no sé cuántos nombres tiene, ¿no? Regularidad de omega. Entonces, si yo me fijo en una función que a cada número natural le asigna, en R, le asigna el color que la késima coloración le asignó al número 1, o sea, eso es como el detalle formal de lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, las fibras de F particionan finitamente a N. O sea, N es la unión de todas estas, porque todos los números naturales tienen algún color, ¿no? De L con L menor que R. Cada una de estas fibras es finito, porque me estoy regresando en colores. Pero N es infinito, entonces algún uniendo tuvo que haber sido infinito. Entonces, por el principio del palomar, debe haber algún color R1, de manera que su fibra es infinita. Entonces lo voy a poner así. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ya teniendo esto, ya tengo el primer color de la sucesión, únicamente me falta definir el primero de estos. Técnicamente el primero de estos no está incluido aquí, pero digamos que se lo defino aparte. Sí, tal vez debí ponerlo ahí, pero bueno. Entonces, C1 van a ser aquellas coloraciones CK que al color 1 también le asignaron el color R1. Es decir, si aquí el color o uno de los colores que fue usado una infinidad de veces es el rojo, elimino todos los que no coincidan con esa coloración para el número 1. Me sobran una infinidad de elementos. Entonces puedo seguir haciendo este proceso de manera recursiva. Es decir,
si ya construí para algún número natural n la sucesión hasta n, ya construí ci con i menor o igual que n y los primeros n colores, de manera que cumplen lo que yo quiero. 1i. Entonces, ¿cómo construir el siguiente? Y la idea es exactamente la misma. En cada paso me sobran una infinidad de filas. Entonces me fijo en la n+1ª columna y repito lo mismo. ¿Qué color tiene esa columna? Algún color fue usado una infinidad de veces. Si elimino todas las que no, me vuelven a quedar una infinidad de coloraciones disponibles. Entonces, si yo defino una función que vaya de Cn, que por hipótesis ya fue definida y cumple lo que yo quiero, y en los colores de R, y lo que hago simplemente es proyectar, lo voy a poner aquí, proyectar como el késimo valor de la coloración. O sea, ck de qué color coloreó al número n+1. Entonces, esta función, g mejor, análogo a lo que hice al principio, particiona finitamente este conjunto. Y a esto no lo escribí si era importante. El conjunto CI no solo coincide con esto, sino según lo que he estado diciendo, siempre me sobran una infinidad. O sea, este conjunto es infinito. ¿Sí? C1 sí es infinito porque hay una infinidad de coloraciones, o sea, sí definí los colores, pues, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, si repito el mismo argumento de arriba, escribiendo a como la unión de las fibras de G, etc., debe haber un color, y lo voy a llamar Rn+1, de tal suerte que haga lo siguiente. La fibra de Rn+1 es infinita, ¿sí? Usando el mismo principio. Entonces, el Cn+1 lo puedo definir como esta fibra. Es decir, todas las coloraciones que al n+1º número natural le asignaron el color R sub n+1. Entonces, esta fibra es infinita, entonces este conjunto es infinito y por definición coincide con este, porque eso es tal cual la fibra, ¿no? Entonces, esto completa la recursión y con ello tengo la afirmación 1. ¿Sí? Entonces, es que no me va a caber. ¿Puedo borrar este diagrama? Recordemos que lo que queremos definir es una coloración de los números naturales. Ya teniendo esta sucesión, como que lo más conveniente o natural va a ser definir el color del enésimo número, va a ser el enésimo color que existe según la afirmación número 1. Entonces, esto sí es una coloración de n en R colores. Lo que quiero ver es que contradice mi teorema. Es decir, que esta es una coloración que no tenga sucesiones, que no tenga elementos de F monocromáticos, ¿no? Entonces, una cosa más que tengo que hacer, afirmación 2, es comprobar lo siguiente. Para cualquier número natural n, Cn coincide con lo siguiente. Voy a abusar un poquito aquí del lenguaje para no hacerlo tan formal, pero Cn, según la afirmación anterior, son las coloraciones del Cn anterior, o sea, el Cn-1, de tal suerte que dicha coloración al color n le está asignando el enésimo color de mi sucesión. Pero por definición este es Cn. Entonces, de hecho, aquí puedo poner Cn. ¿Sí? Si yo repito lo mismo, es decir, tomando la caracterización que ya tengo demostrada para C sub n+1, tendría que esta también es una coloración de Cn-2, que cumple esto, pero además cumple esto para n-1. Si repito esto n veces, eventualmente habré llegado al C1, y estas son las coloraciones que simplemente al color 1 le asignan R1. O sea, la afirmación que yo quiero probar aquí, que de hecho se veía muy claro en el diagrama que acabo de borrar y no debí borrar, es lo siguiente. Cn siempre van a ser las coloraciones que para cualquier número x entre 1 y n
coinciden con con C, perdón. Entonces yo digo que esto es cierto. La demostración, así como traté de explicarla, puedo borrar esto, ¿no? Se haría por inducción. Que el 1 cumple esto es trivial, porque en el caso del 1, X solo puede ser 1. Y yo ya sé que C1 son las coloraciones que el número 1 le asignan el color R1. Entonces, si N, ¿cómo lo pongo? Si Cn cumple la propiedad 2, ¿cómo le llamé? 2n, entonces Cn más 1, aquí sí puedo aplicar ya directamente lo que definí ahí, sin abuso de lenguaje, de notación, son las coloraciones en la anterior que hacen esto por definición, ¿no? Digo, por esto. Pero por hipótesis inductiva, esto quiere decir que CK es una coloración que en X coincide con la coloración C para toda X entre 1 y N, pero también va a coincidir en la N más 1, porque es lo que acabo de probar. Entonces, o sea, eso nada más era como el argumento formal de que esto sí es cierto. ¿Sí? Entonces, bueno, dejando esto de lado, quiero ver que C no produce sucesiones aritméticas finitas monocromáticas. Entonces, supongamos que hay un conjunto H en F. Quiero ver que H no es monocromático según C. Pero fíjense que H, según esta observación, es un conjunto finito no vacío de los números naturales. Entonces, tiene sentido definir el máximo de H. Entonces, si yo tomo cualquier coloración CK, sí, CK en CM, CM es infinito, entonces puedo tomar alguna de ellas. CK, por definición, va a coincidir en los primeros n números con C. En particular, tiene que coincidir en todo H, porque H es un subconjunto del intervalo 1M. O sea, pasa esto. Pero recuerden que C, a lo mejor así, ¿no? CK restringido a H no es constante, porque esa es la hipótesis con la que empecé todo esto. Pero si este no es constante, entonces tampoco C restringido a H, porque son la misma función, ¿no? Entonces esto prueba, como H fue arbitrario, que C no produce sucesiones aritméticas finitas monocromáticas. Entonces C contradice el teorema. Entonces, por contrapuesta o por contradicción, tengo la demostración de este teorema, dando por hecho el de arriba, que no es trivial, pero es cierto, ¿no? Entonces, el primer principio de compacidad, creo que no me va a dar tiempo de ver muchos más, es lo siguiente. Si yo tengo alguna familia de subconjuntos finitos no vacíos de los naturales y tengo una coloración tal que para cualquier coloración, ¿qué es lo que quiero escribir? Ajá. Dado que para cualquier coloración de n, mejor aquí, de n en R colores, fíjense que nunca usé que R fuera 2, ¿no? Entonces en realidad funciona para R. ¿Existe algún elemento en F monocromático? O sea, C restringido a H es constante. Entonces, va a existir alguna coloración finita. Va a existir alguna coloración de estas. A ver, parece que no sé si lo quiero escribir como contrapuesta o como yo lo escribí originalmente. Bueno, sí lo voy a dejar así. ¿Existe algún número natural n que depende de la familia F, porque ahora ya no sé cómo está caracterizada, y K, de tal suerte que para cualquier coloración, C' del intervalo 1n en R colores, esta va a producir también un elemento monocromático
A ver, voy a empezar a borrar esto. Va a existir algún elemento H, de manera que C' restringida H es monocromática, es constante. Entonces, abstrayendo lo que acabo de hacer, el primer principio me diría que no necesariamente tienen que ser sucesiones finitas aritméticas, sino cualquier familia en donde yo pueda encontrar una coloración que haga eso. Entonces, lo mismo va a ser cierto para un intervalo suficientemente largo de números naturales. Y la demostración es esta. Porque nunca usé que fueran sucesiones aritméticas finitas. Quería hacerlo un poco más teatral, pero ya no me cupo. O sea, borrando la primera oración al escribir como demostración y así, pero bueno. Entonces, esta es la prueba del primer principio de compacidad. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Ah, ok. Bueno. El teorema que le da nombre a toda esta teoría es el teorema de Ramsey, que afirma lo siguiente. Si yo tengo k mayor o igual que 2, de hecho k en número natural positivo, y cualquier coloración, mejor n, de este conjunto en R colores, digamos 2 colores, entonces puedo encontrar un elemento infinito de números naturales, de manera que esta coloración restringida H es constante. Lo que esto quiere decir es, ahora ya no estoy coloreando números naturales, ahora estoy coloreando eneadas, o sea, conjuntos de tamaño n de números naturales, y quiero ver que en este caso puedo encontrar una infinidad de ellos, tal que todas sus eneadas fueron pintadas del mismo color. Este resultado no es trivial. Y bueno, es 1930, olvidé poner el año. Un corolario de esto es que si yo tengo NMR números naturales, si n es menor o igual que m, entonces para cualquier coloración de las eneadas de omega, o sea, de los números naturales contando el 0, en R colores, entonces existe algún subconjunto de los números naturales, aquí. O sea, sí es cierto lo que voy a poner, pero creo que queda más compacto si lo escribo así. Va a existir un número natural m, que es al menos m, de manera que para cualquier coloración, no de los números naturales, sino de esta n, aunque tal vez para ser consistentes con mi notación tendría que hacer algo así. En R colores existe algún elemento H que va a ser un subconjunto de n, sí quedó un poco feo, perdón, de tamaño m, de tal suerte que si yo restringo mi coloración C a H, a las eneadas de H, esto me da una cosa constante. Entonces ya sé que no tiene nada de sentido lo que he escrito hasta ahora, pero déjenme borrar esto. Y sucede lo siguiente. Tómense, por ejemplo, n igual a r igual a 2 y m igual a 3. Entonces, en este caso, ¿qué dice el corolario? Yo tengo m mayor o igual que, o sea, 3 mayor o igual que 2, ¿sí? Y yo sé que va a existir algún número n que va a ser al menos 3, de manera que para cualquier coloración de este conjunto, y quiero ver cómo se ve ese conjunto. Entonces, primero, la casita de n, según mi definición, son los números del 1 al 5. Porque, o sea, a lo que quiero llegar es que n va a ser 6, ¿no? El mínimo n al menos. Entonces, puedo pensarlo como algo así. Algo así, ¿no? Entonces, lo que estoy coloreando son eneadas, donde n es 2,
de este conjunto. Entonces se ven como aristas, porque justo estoy tomando subconjuntos de estos elementos que tengan dos elementos. Entonces puedo pensar el 0, 1 como, todos van a ser aristas, ¿no? Pero como estoy coloreando las aristas, lo que tendría es como algo así. Entonces la idea, o lo que dice el teorema, es que si yo continúo pintando todas, no voy a poder evitar encontrarme un conjunto H de tamaño 3 que sea monocromático, cuyas aristas sean monocromáticas. Entonces, creo que aquí todavía no se ve ninguno, pero bueno, digamos que ese fue blanco. Entonces, este es un conjunto de tamaño 3, de manera que sus aristas son de un mismo color. Entonces, esta es la versión del teorema de Ramsey que todos conocen y aman, ¿no? Ahora, la idea es que usando un principio de compacidad se puede probar que este implica este. Fíjense primero que no es inmediato si se puede aplicar el primer principio de compacidad, porque este teorema me produce un conjunto infinito. Y aquí estoy solo hablando de cosas finitas. Además, lo que estoy construyendo aquí son coloraciones de un conjunto que no es n. Estas son coloraciones de los números naturales y estas ya son coloraciones de n-hadas. Entonces, no es inmediato que se pueda aplicar ese principio. Entonces, voy a saltar el segundo principio y mejor voy a ir a lo siguiente. Entonces, toda la teoría de Ramsey de este tipo se puede expresar en términos de hipergráficas. Pero yo creo que las hipergráficas tienen más que ver con conjuntos que con gráficas. Entonces, si H va a ser una hipergráfica, si es una pareja VE, donde V es cualquier conjunto no vacío, y E es una subfamilia, es una familia de subconjuntos de V. Pero para los fines de esta presentación, le voy a pedir a todos que sean finitos, no vacíos. ¿Sí? Entonces, lo segundo es, así como tenemos el número cromático para las gráficas, que va a coincidir con este en caso de que sea una gráfica, o sea, a ver, para que no quede tan en el aire, un ejemplo de una hipergráfica es si V es n y E son las aristas de n, entonces esta hipergráfica es justo el dibujo que tengo aquí. Entonces, lo segundo es, el número cromático de una hipergráfica va a ser el mínimo número ordinal R, donde R es el número de colores, de manera que existe alguna coloración de los vértices de la hipergráfica en R colores que no tenga conjuntos, que no tenga aristas monocromáticas, sin X en E monocromáticas. Como es una subfamilia, es una familia de subconjuntos de V, X siendo un elemento de es un subconjunto de V. Entonces tiene sentido decir si es monocromático o no. Sin X en E monocromático. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Entonces, 3. Si yo tengo un subconjunto de V, y para los fines de este trabajo solo voy a considerar cuando son finitos, V puede ser enorme, puede ser tan grande como ustedes quieran, ¿no? De hecho, cuando V es numerable, lo que voy a hacer a continuación sí es análogo a este teorema. Pero bueno, queremos hacer algo más general, ¿no? Entonces, si yo tomo un subconjunto finito de V, entonces la hipergráfica restringida de W van a ser los vértices. Como es un subconjunto de V, pues es un subconjunto de vértices de la hipergráfica H. Y las aristas van a ser aristas de la hipergráfica original, pero que sí contengan, que contengan a los vértices nuevos. O sea, no se pueden salir de mi conjunto. Por ejemplo, si W es este conjunto de estas tres aristas en este ejemplo, entonces H restringida a W es la gráfica que consiste de estos tres vértices y todas las aristas que conectan a esos tres vértices. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que quiero hacer es el principio de compacidad número 3, que es una generalización del número 1. ¿Cómo es la generalización? Pues en vez de V estaría tomando todos los números naturales y en lugar de ¿cómo les llamé? Hiperaristas,
sería justo esta familia. Son subconjuntos finitos de números naturales. Pero la cosa es que este va a aplicar para situaciones mucho más generales, por ejemplo, cuando V no son los números naturales, sino eneadas de números naturales, etc. Entonces, si para todo conjunto W finito de V, o sea, esta hipergráfica está fija en el resto de lo que vaya a decir, ¿sí? Finita, se cumple que el número cromático de la hipergráfica restringida H es a lo más R, entonces el número cromático de toda la hipergráfica tiene que ser a lo más R. No se ve qué relación tenga esto con lo que acabo de decir, pero piénsenlo al revés. ¿Qué pasa si volteo las implicaciones? O sea, la contrapuesta de esto es que para cualquier coloración con R colores, siempre existe algún conjunto monocromático. Si eso pasa, entonces debe existir algún conjunto finito, de manera que es R coloreable, o sea que para cualquier, que no es R coloreable, perdón, para cualquier R coloración puedo encontrar un subconjunto monocromático. Y eso es justo lo que dice aquí, justo lo que quiero concluir aquí. O sea, este es el subconjunto finito de la hipergráfica esta, que produce lo mismo, ¿no? O sea, elementos monocromáticos. Entonces, a lo mejor está un poco feo enunciado como con números cromáticos, y hasta ahora creo que todo ha sido bastante autocontenido en la plática. Aquí sí voy a necesitar cosas un poco más de fuera, más pesadas. Entonces, a ver, antes de mostrar el teorema, no importa qué es un espacio topológico, pero un espacio topológico X tau es compacto si para cualquier F familia de cerrados no vacíos, bueno, familia de cerrados que tienen la siguiente propiedad: siempre que yo tomo alguna cantidad finita no vacía de ellos en F, se cumple que su intersección es no vacía. Si esto se cumple, entonces la intersección de todos estos es no vacía. Si esto lo cumple cualquier familia de cerrados, esta implicación, diré que mi espacio topológico es compacto. No importa, bueno, un ejemplo si quieren. Si yo tomo un conjunto finito, por ejemplo, los números del 0 al R-1, o sea, los primeros R números naturales, como espacio discreto, todo espacio topológico finito es compacto, porque si yo tengo una familia de cerrados y una cantidad finita de ellos siempre se intersecan, pues entonces todos ellos se intersecan porque son finitos. Es compacto. Algo así. Entonces, la demostración del teorema sí usa conjuntos compactos. Por eso se llama principios de compacidad, ¿no? En parte. Sí. Entonces voy a definir un espacio topológico al cual le voy a aplicar lo que sé de conjuntos compactos. Y lo que voy a considerar es el producto topológico de R de este conjunto con la topología discreta, y lo voy a multiplicar consigo mismo tantas veces como la cardinalidad de V. O sea, X en V. O sea, visto de otra manera, esto es R consigo mismo V veces, ¿no? Ajá. Entonces, para cada subconjunto finito W, voy a definir el siguiente conjunto. Estos van a ser los elementos en X. Los elementos de X son coloraciones, finalmente, porque este conjunto, de hecho, son todas las posibles funciones que van de este en este. Funciones de elección, aunque, o sea, esto va a ser trivial, pues, pero eso va a ayudar para generalizar lo siguiente. Entonces voy a considerar a F sub W como las coloraciones que no producen conjuntos monocromáticos en la restricción a W. No tiene X en EW monocromáticos. Entonces, quiero observar dos cosas que son pertinentes a esta FW. Primero, FW es no vacío. Sí, es no vacío. Y eso es exactamente la hipótesis, ¿no? Yo estoy suponiendo que pasa esto.
Entonces, para cualquier conjunto finito W, R siempre me permite colorear a H de V de manera que no tenga conjuntos monocromáticos. Eso es tal cual una coloración que existe aquí. Entonces, esto es la hipótesis. Es equivalente a la hipótesis y es la única vez que voy a usar la hipótesis. Entonces, déjeme... Bueno, sí. Otra cosa que quiero ver es que cada f v es cerrado. Ahora, para que tenga sentido preguntarse si algo es abierto o cerrado o qué, tuve que haber especificado cuál es la topología. Y como eso no lo hice, me gustaría dar esto por hecho. Pero si alguien quiere saber los detalles, la razón es que si uno toma el complemento de f de v, esto se puede escribir como lo siguiente. Si se toman a alguien en el complemento de fv o fw, entonces esa función con ella misma va a coincidir dentro de w porque es ella misma. Conversamente, si se toman a alguien aquí, una función f aquí, para alguna función c, esta va a coincidir, aquí que x, va a coincidir con c dentro de w, pero c está en el complemento, entonces no produce elementos monocromáticos, por lo tanto f tampoco, sí produce, perdón, por lo tanto f también, y por eso está en el complemento. O sea, este sería como el detalle de por qué es cerrado. Pero les digo que esto ya es como, o sea, esto es lo único que tiene que ver realmente como mucho con topología. La topología producto es la topología débil inducida por esta familia de funciones, por las proyecciones. Como el codominio es discreto, todas estas fibras son subbásicos, aquí es W. Como W es finito, esta intersección me produce un abierto, unión de abiertos es abierta y el complemento es un cerrado, ¿no? Entonces, teniendo eso, quiero observar lo siguiente. Si yo tengo dos conjuntos finitos de V que cumplen esta propiedad, esta contención, entonces no es difícil ver que la F voltea las contenciones. ¿Por qué? Porque si W está contenido en W' y yo me tomo una coloración en W' que no produce elementos monocromáticos, entonces W' es más grande que W. Entonces esa misma coloración no puede producir elementos monocromáticos en W, porque si lo hiciera, ese elemento monocromático también estaría en la hipergráfica más grande. Entonces se tiene esto. Y con eso en realidad ya acabamos, o casi, porque... ¿Por qué? Si yo me tomo una cantidad finita de subconjuntos de V, W1, WN, no he usado N, ¿verdad? No. N, subconjuntos de V. Entonces pasa lo siguiente. Para cualquier J menor o igual que N, entonces déjenme ponerle 0. Para cualquier J menor o igual que N, algo que debería ser obvio es que VJ está contenido en la unión de todos estos, ¿no? Porque WJ es un uniendo, ¿sí, no? Entonces, usando la observación 2, como estos son finitos, aquí estoy usando otra vez el principio del palomar, ¿no? Cada W es finita, esta es una unión finita, entonces esto es un elemento finito, un subconjunto finito de V. Entonces lo que sucede es que para toda J menor o igual que N, F de la unión de todas está contenida en F de cada una. ¿Sí? Pero esto es para toda J menor o igual que N. Entonces si esto pasa, tiene que estar contenido en todos, o sea en la intersección. O sea, lo que debería pasar aquí es... Aquí, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Entonces, F unión W está contenido en la intersección de todos estos. 0,
intersección FWN. Y ahora recuerden la observación número 1, y esta es la única vez en donde la voy a usar. La observación 1 me dice que para cualquier conjunto finito W, f de W es no vacío. Esa es la hipótesis. Entonces, este es un subconjunto finito de W, de V, si no, no tendría sentido nada de esto. Entonces, la hipótesis o la observación 1 me dicen, bueno, sí, esto. Esta sería la 2. En observación 1 me dice que este es no vacío. Si este está contenido en este, entonces este tampoco puede ser vacío, porque hay un elemento aquí que está acá. Entonces, lo que yo demostré es que esta familia de f sub W, corriendo W en todos los conjuntos finitos, tiene esta propiedad, que si yo tomo una cantidad finita de ellos, siempre, aquí, siempre se intersecan. Entonces, para esta implicación tendría que ver que mi espacio es compacto. Pero esta es una consecuencia del teorema de Tikhonov. X es compacto. X es compacto porque, aquí, porque cada factor es compacto y el producto es compacto. El hecho de que eso me da siempre un espacio compacto se le conoce como el teorema de Tikhonov. Y en realidad estoy usándolo bastante fuertemente porque la cantidad de factores puede ser arbitrariamente grande, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo que concluyo de esto, como el espacio es compacto y tengo una familia que finitamente, o sea, cualquier cantidad finita de ellos, de cerrados, se intersecan, entonces tengo que la intersección de todos es no vacía. Y ajá. Si yo tomo C en la intersección de FW, donde W es cualquier subconjunto finito de V, entonces hay un elemento que está en todos ellos. C tiene que ser una coloración de V. Y yo digo que esta C es la coloración de V que hace el verdadero, lo que yo quiero demostrar, que ya no sé dónde quedó. Ah, esto. Entonces, esta coloración colorea a V, o sea, la hipergráfica H, en R colores, porque todos estos tienen R colores, ¿no? O sea, esto está aquí. Pero este no produce elementos monocromáticos, porque si produjera uno, para ese conjunto finito W, esta coloración está en su respectiva FW, pero FW está definida como una coloración que no tiene subconjuntos monocromáticos en W, o sea, en E de W. Entonces, esto prueba, como C es una coloración en R colores sin conjuntos monocromáticos, esto prueba que el número cromático de H efectivamente tiene que ser a lo más R. Y eso prueba el teorema. Y este teorema se puede aplicar para compactificar o compactar, o como lo quieran decir, teoremas de muchos tipos. Incluso si V no es numerable, si no es algo conocido. Y resulta que todavía hay una generalización más de este principio. Y esa es la versión más general que yo conozco. Entonces, ¿puedo borrar esto? De este no sé el año, nunca he sabido cuál es el año, pero se le conoce como el principio de selección de Radon. Y lo que dice es, básicamente es la misma idea de la demostración de esto, pero aquí todos los factores son iguales. Y en lugar de coloraciones, más generalmente estaremos pensando en funciones de elección sobre alguna familia indizada, lo que sea que significa eso. Entonces, si AI, si con I en I, es una familia de subconjuntos finitos, de algún conjunto, finitos de algún conjunto fijo E, de manera que para cualquier subcolección finita de estos voy a encontrar una función de elección, que no importa qué es eso. Existe función de elección de la familia, pero restringida a estos elementos que me tomé. Una función de elección lo que hace es que toma un elemento
para cualquier índice toma un elemento de cada elemento de la familia de conjuntos, esencialmente. Entonces, si siempre puedo encontrar una familia de elección para cualquier cantidad finita, entonces lo que debe suceder es que va a haber alguna función de elección, de la familia grande, es muy tardado escribir esto, que tiene la siguiente propiedad. Para cualquier cantidad finita de índices, la función de elección no le puedo pedir que coincida con todas las funciones de elección, porque eso estaría diciendo que de 2 a 2 las funciones de elección coinciden, y eso no tiene por qué pasar. Pero lo que sí le puedo pedir es que para algún k finito, que es más grande que j, k es más grande que j, y la función de elección grande en j sí coincide con la función késima. Estos dos teoremas, el teorema de Radó y lo que yo llamé el principio 3, que ya lo borré, no es sí, son equivalentes y la prueba esencialmente es la misma. En lugar de considerar el producto sobre los colores, considero el producto sobre estas familias. Ya no hablo de coloraciones, sino de funciones de elección, pero eso es justamente el conjunto o sea, el producto de estos son justamente el conjunto de las funciones de elección. Entonces, de la misma manera puedo producir alguna función que coincide con, o sea, para cualquier j va a coincidir con la késima función de elección, késima entre comillas, donde k extiende a j, para que tenga sentido esto, ¿no? O sea, si no le puedo pedir que coincida con todas las funciones de elección finitamente, porque eso no tiene por qué ser cierto. Pero si se dan cuenta, este teorema dice algo muy fuerte. Y esta es la versión más general que yo conozco de principio de compacidad. Y creo que con eso acaba la plática. ¿Alguien tiene una duda autocontenida para Tonatiuh? ¿O no autocontenida? Sí. ¿Tienes idea de si este principio de Radó o el otro, o ambos, ¿cómo decirlo? O sea, ¿qué tan fuertes son respecto a la relación de elección? ¿Si necesitan elección completa o solo algo así? Es una buena pregunta. Porque aquí usas Tícono, pero nada más para espacios Hausdorff, entonces no es elección completa, es teorema de Miguel Antiguo. Y acá me llama la atención porque no le veo cara de nada, pero están suponiendo que hay funciones de elección como locales y luego mirándolas de alguna manera. Es que aquí también uso el teorema de Tikhonov, pero nada más para espacios Hausdorff, me parece. Y, o sea, sí es necesario usar elección para demostrar a partir del principio 2, que no es, bueno, más bien a partir del principio 3, es necesario usar elección. Y en todas las fuentes que consulté dice eso, pero no encontré una donde dijera específicamente si se vale el regreso o una cosa así. Entonces no sé qué tan fuertemente se use, pero sí es una buena pregunta.